Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Casados. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Después de un fin de semana largo, descansaron bastante. Bueno, tenemos que seguir, chicos, con nuestro contenido de neumología. Y vamos a tratar de terminar el día de hoy lo relacionado al asma. Y vamos a comenzar un contenido nuevo, que es el contenido de EPOC. Entonces, las dos grandes patologías obstructivas, vamos a tratar de terminar el día de hoy. En clases anteriores, chicos, estuvimos viendo lo relacionado al asma, estuvimos viendo qué es el asma, estuvimos viendo cuáles eran los factores de riesgo, estuvimos viendo la fisiopatología, cómo llegar al diagnóstico, y después de llegar al diagnóstico lo estuvimos clasificando en el consultorio. Primer paciente que llega junto a nosotros al consultorio que no sabe que tiene asma, nunca utilizó ninguna medicación contra el asma. Entonces, la primera vez que llega al consultorio utilizamos esta clasificación, esta tabela, que lo clasifica en asma intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Entonces, estuvimos viendo eso durante nuestra última clase. También, chicos, estuvimos viendo los distintos fármacos que podemos llegar a utilizar. Lo clasificamos en dos grandes grupos: antiinflamatorios y broncodilatadores. Y habíamos terminado nuestra clase de la semana pasada hablando sobre el manejo, cómo hacer el tratamiento inicial de los pacientes con asma. Ahora bien, chicos, además de tener esta clasificación, que es la clasificación inicial, que viene a ser la primera vez que el paciente sabe que tiene asma para saber qué medicación utilizar, además de esto, chicos, tenemos una segunda clasificación. Esta segunda clasificación que ustedes están viendo acá es una clasificación que se utiliza para los pacientes que ya saben que tienen asma. Entonces, todos los pacientes que te dicen: doctor, yo estoy viniendo al consultorio porque estoy teniendo muchos síntomas de mi asma y quiero ver si mi medicación está correcta o hay que modificarla. O viene algún paciente que te dice: doctor, hace mucho tiempo que estoy sin síntomas, tengo que continuar mi tratamiento para el asma. Si el paciente ya sabe que tiene asma, utilizamos esta segunda clasificación. Dentro de esta segunda clasificación, nosotros lo catalogamos como asma leve, asma moderado y asma moderado. Como podrán darse cuenta ustedes, chicos, es muy parecido a lo que estuvimos viendo en la última clase que tuvimos la semana pasada, solo que acá divide por etapas. Tenemos 5 etapas. La etapa 1 y la etapa 2 vendría a estar dentro del asma leve. La etapa 3 y la etapa 4, asma moderada. Y la etapa 5 es donde estaría el asma grave. Esta clasificación por etapas, chicos, se usaba mucho anteriormente. Entonces, anteriormente teníamos 5 etapas, 5 fases. Hoy en día se prefiere catalogarlo solamente como asma leve, asma moderado y asma grave. ¿Qué vamos a tener en cuenta para poder clasificar a nuestro paciente en uno de estos grupos? Lo que vamos a tener en cuenta, chicos, es exclusivamente la medicación. Entonces, vean ustedes, para poder clasificar a nuestro paciente que ya tiene asma, lo único que vamos a tener en cuenta, o mejor dicho, lo primero que vamos a tener en cuenta es la medicación que está utilizando. Si mi paciente utiliza corticoides inhalados y fórmulas
según necesidad, no usa horario, sino que solamente cuando tiene sintomatología utiliza la medicación, nosotros lo catalogamos como asma leve. Por otro lado, chicos, si mi paciente ya está utilizando corticoides inhalados y formoterol, pero está utilizando cada 12 horas dosis de mantenimiento, entonces ahí cambia la clasificación y lo llamamos como moderado. Si mi paciente solamente utiliza, si el paciente solamente usa corticoides inhalados y formoterol de mantenimiento, entonces vean ustedes, tanto se utiliza dosis bajas, se utiliza dosis moderadas de mantenimiento, utiliza 2 fármacos y la combinación ideal de fármacos siempre va a ser los corticoides inhalados y el formoterol. Entonces lo catalogamos como asma moderada. Y si el paciente viene y le dice, doctor, yo estoy utilizando, además de los corticoides inhalados, además del formoterol, yo estoy utilizando un tercer fármaco, independientemente del tipo de fármaco que sea. Vean ustedes acá, tenemos anti-interleucina 5, anti-interleucina 4, anti-IgE. Se ven ustedes los fármacos biológicos. Si de repente le agregó lo que viene a ser el Montelukast, o en todo caso le agregó las cromonas. Acá, chicos, si el paciente está utilizando 3 fármacos, entonces automáticamente lo catalogamos como asma grave. Ustedes ven, chicos, que la clasificación del asma en los pacientes que ya saben que tienen asma depende de la medicación que utiliza, la medicación que está utilizando de forma crónica. Acuérdense, chicos, asma es una patología crónica y al ser una patología crónica tiene que tener un tratamiento crónico. Vamos a estar, el paciente necesita un tratamiento largo, crónico, de por vida para poder hacer un buen manejo. Sí. Pero para aclarar, asma leve, un fármaco para que aunque sea o vamos a ver que en ningún caso está recomendado la utilización de solamente un fármaco. Siempre que tratemos el asma, siempre vamos a tener 2 fármacos. Los 2 fármacos vienen a ser el pilar del tratamiento del corticoides y un broncodilatador de elección, el formoterol. Entonces, en ese caso, moderado y leve sería el cuándo se usa. ¿Cuándo se usa? La gran diferencia acá, chicos, lo que ustedes tendrían que resaltar acá es que el asma leve es solamente según necesidad. O sea, no utiliza cada 12 horas. Doutor, o corticoide também é se necessário ou é somente um lateral se necessário? Se o corticoide é diário. O sea, van a ver que hoy en día tenemos bombillas que traen los 2 fármacos juntos. Ya no le indicamos al paciente el tratamiento por separado. Ya no le indicamos al paciente tratamiento solamente con broncodilatadores o solamente con corticoides, sino que se prefieren estos fármacos. No son fármacos, sino que vienen a hacer estas presentaciones donde ya están los 2 medicamentos en una sola presentación, se refiere. Entonces, según necesidad, el paciente va a utilizar sus corticoides con el formoterol. Ese es el asma leve. En el asma moderado ya no, chicos. En el asma moderado ven ustedes que sí o sí cada 12 horas. Y si el paciente vuelve a tener síntomas, porque el paciente, incluso utilizando la medicación, puede tener sintomatología, puede tener crisis. Vean ustedes el fármaco que se utiliza para el rescate, para el alivio, viene a ser siempre corticoides inhalados y formoterol. Ya no estaría indicado utilizar solamente un broncodilatador, sino que se prefiere utilizar ambos, la combinación de los 2. Entonces, chicos, ustedes el día del examen pueden encontrar distintos casos clínicos. Pueden encontrar un caso clínico en el cual viene un paciente que nunca fue diagnosticado de asma.
Entonces no van a utilizar estas tablas. Pueden encontrar otro caso clínico en donde les menciona a ustedes un paciente, Roberto, que tiene 33 años de edad, acude al consultorio de medicina interna de neumología, refiriendo ser conocido asmático, y menciona que utiliza corticoides inhalados, 600 picogramos cada 12 horas con formoterol. Y ahí le vamos a preguntar a ustedes dentro de qué clasificación estaría nuestro paciente. Entonces, traten de manejar las medicaciones. Acá, lo que utilizamos para clasificar es el tratamiento. Sí. Qual é a diferença entre etapa 1 e 2? Porque pode ser uma crise se necessário, tem recidivas, mas com o uso do medicamento consegue reverter. Estas etapas eran clasificaciones que se utilizaban antiguamente. Antes del 2020, del 2021, se utilizaba mucho esta clasificación en etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, donde teníamos que evaluar varios parámetros del paciente. Teníamos que preguntar, en estas últimas 4 semanas, ¿cómo estuvo tu frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tos, despertar nocturno? Era una lista demasiado extensa y muchas veces el paciente no sabía referir correctamente. Por eso se dejó de utilizar, pero para que quede más didáctico, para que quede más ilustrativo, haciendo una comparación entre guías anteriores y la nueva guía que tenemos, acá menciona las etapas. Y ustedes ven que yo en ningún momento utilicé la palabra etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, porque hoy en día ya no se utiliza esa clasificación. Hoy en día se llama asma leve, asma moderado o asma grave. Pero esto es nada más para los que estudiaron, por decirle así, a través del POR, a través del Robbins, a través de algún libro de fisiopatología, anatomía patológica. Si ya está un poco desfasado el libro, posiblemente les trajo estas etapas. Entonces, quiero contarles que las etapas ya no utilizamos, ¿ok? La nueva clasificación es esa. Sí. Na prática, né? Na asma leve, quando fala que é se necessário, eu posso usar só um dia, porque como tem o cortisona que tem que ser pelo menos 2 semanas, não seria que... Entonces van a ver ustedes, ¿qué significa según necesidad? Estos pacientes son pacientes que casi no tienen síntomas. Le pueden decir, doctor, en el último mes usé 2 veces mi medicación. Solamente 2 veces tuve esa crisis. Entonces solamente utilizo esas 2 veces. Eso significa según necesidad. Por más de que nosotros sepamos que para que el corticoide pueda funcionar, necesitamos por lo menos 4 semanas de tiempo. En estos pacientes que están prácticamente asintomáticos, que no tienen muchos síntomas, no hay la necesidad de hacer ese tratamiento crónico. Si la sintomatología del paciente empeora, ahí sí tenemos que hacer la inmunorregulación del paciente. Siempre tratamos que el paciente llegue acá. Siempre tratamos, todos los pacientes que están acá, tratamos gradualmente, voy a enseñarles cómo, gradualmente tratamos de bajar hasta llegar a esto. Es lo ideal para el paciente. Entonces, según necesidad, chicos, puede ser que el paciente en una semana utilizó 2 veces, en un mes utilizó 2 veces. Eso es según necesidad. No hay un número estipulado, solamente cuando el paciente tiene síntomas. Bien, entonces, chicos, ven ustedes, lo primero que tienen que preguntarle al paciente que llega junto a ustedes al consultorio es preguntarle qué medicación estás utilizando, cómo estás tratando tu asma. Y el paciente muchas veces no sabe el nombre del medicamento y te muestra las bombillas. Entonces vos mirás el nombre de los fármacos y le preguntas cuántas veces por día, cómo usas tu medicación. Entonces siempre hacemos eso. Pero chicos, además de preguntar, además de saber la medicación que utiliza el paciente, en esta clasificación de los pacientes que ya son conocidos asmáticos, nosotros también tenemos que ver el nivel de control. Tenemos que ver cuán controlado está el asma del paciente.
siempre tenemos que hacer esto. Siempre, paciente que es conocido asmático, para poder clasificarlo, tenemos que ver dos cosas. ¿Cuál es el fármaco que utilizan? Y cuál es el nivel de control de la patología del paciente. El nivel de control de la patología puede catalogarte como un asma bien controlado, un asma parcialmente controlado y un asma no controlado. Entonces te puede dar esta clasificación en tres grandes grupos. Esto quiere decir, chicos, yo puedo tener asma leve bien controlado, asma leve parcialmente controlado y asma leve mal controlado o no controlado. Si utilizamos solamente una de estas clasificaciones, está incompleto, entonces está incorrecta la respuesta. Esto quiere decir, el día del examen, si le preguntamos a ustedes la clasificación, ustedes no pueden responder solamente como asma moderado, no pueden responder solamente como asma leve o solamente asma grave. Y también el otro lado, chicos, no pueden responder solamente asma bien controlado. Depende do caso, né, doutor? Bien Certo. controlado, parcialmente controlado, no controlado. Nunca podemos utilizar solamente uno de ellos, siempre tiene que estar combinado. Entonces tenemos que ver qué medicación utiliza y el nivel de control. Y ahí sale la clasificación del paciente. La clasificación es un poco larga, un poco extensa. Doutor, ¿Por qué? Sí. mas isso você vai perguntar no caso clínico, né? Entonces Vai ustedes van a falar. tener un caso clínico y les voy a preguntar a ustedes cuál es el diagnóstico del paciente. Sí, Y sí. ustedes tienen que responder, el paciente tiene asma moderado parcialmente controlado. El que pone asma moderado no gana punto, ni medio punto. El que pone asma parcialmente controlado tampoco. Tenemos que evaluar las dos cosas: fármaco y nivel de control. Chicos, esto que ustedes ven acá es un material que saqué no me acuerdo qué cosa es. Medicine. Muy bien, la pregunta es, ¿y esta clasificación que está acá, cuándo utilizamos? Quando o paciente não sabe que está doente. Cuando el paciente no sabe que tiene asma. El paciente viene y te dice, doctor, estoy con mucha tos, no sé qué tengo, doctor, me molesta mucho esta tos, esta dificultad respiratoria, no sé qué tengo, doctor. Muy bien, ahí utilizamos esta primera clasificación. Pero si el paciente viene y te dice, doctor, yo tengo asma y mi medicación, doctor, está funcionando súper bien, hace 3, 4 meses que no tengo síntomas. Quiero saber si puedo cambiar la medicación o tengo que continuar con la misma medicación. Entonces, ahí utilizamos esta segunda clasificación. Y la segunda clasificación tiene dos partes, dividimos en dos partes: medicación y sintomatología. Y, el que no se usa más son los steps. Step 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eso es lo que ya no se utiliza. Nada más eso es lo que no se utiliza. Bien, el material de Medicel, chicos, me gustó mucho porque trae una pequeña neumotecnia que menciona que el tratamiento del asma es una delicia. Entonces, tenemos que preguntarle al paciente 4 características. Entonces, ustedes aprenden esta palabra, delicia, y ustedes ven las iniciales D hacen referencia a despertar nocturno. Si el paciente tuvo algún despertar nocturno, entonces acá cualquier despertar nocturno debido al asma, y nosotros le preguntamos al paciente delicia, siempre esta delicia lo hacemos en el último mes o 4 semanas. Le decimos al paciente, en estas últimas 4 semanas, en este último mes, ¿cuántas veces te despertaste a la noche por culpa del asma, por la dificultad respiratoria? El paciente te dice, doctor, ninguna vez me desperté, estoy durmiendo súper bien, doctor. La sintomatología solamente es de día. El paciente te puede decir esto. Tenés solamente 2 posibilidades. O el paciente no tiene despertares nocturnos, o el paciente tiene 1
cualquier despertar nocturno ya es catalogado como un punto positivo dentro de ellos. Las iniciales LI, chicos. LI hace referencia a limitación a la actividad física. Entonces, le preguntaba al paciente, por culpa del asma, ¿no estás pudiendo realizar tus actividades cotidianas? ¿Te está costando ir a trabajar? ¿Te está costando practicar actividades físicas, tus rutinas diarias? ¿Ves alteraciones que están siendo perjudicadas tus rutinas diarias por culpa de la sintomatología? Y el paciente puede responderte que sí o que no. El paciente puede decirte, doctor, tengo síntomas, pero no me molesta tanto. Puedo ir a trabajar, puedo jugar, puedo hacer mis actividades diarias sin ningún problema. La sintomatología, doctor, no es muy llamativa. O el paciente puede responderte, sí, doctor, realmente me está costando mucho hacer mis actividades diarias. Me está costando mucho limpiar la casa, ir al supermercado, jugar, porque cada vez que hago eso, tengo dificultad respiratoria. Ven ustedes que siempre son solamente dos respuestas, ¿sí o no?, a estas preguntas. Las iniciales sí, delicia, sí, es sintomatología. Entonces, esto es lo que a veces les confunde a los estudiantes. La diferencia que tenemos entre limitación a la actividad física y síntomas diurnos. Entonces, puede ser que el paciente tenga síntomas durante el día, igual durante la noche, chicos, pero que no interrumpa el sueño. Esa es nada más la diferencia con despertar nocturno. Por eso se llaman síntomas diurnos. Puede ser que el paciente durante el día tenga un poco de tos, tenga un poco de sibilancias, pero pueda hacer sus actividades físicas sin ningún problema. Entonces son dos cosas diferentes. Síntomas diurnos, si el paciente tuvo tos, sibilancia, dificultad respiratoria, alguna crisis durante el día, no durante la noche. Y acá, chicos, algo que le confunde bastante a los estudiantes es esto, que dice más de 2 veces por semana. ¿Qué significa eso, chicos? Eso significa si el paciente tuvo síntomas diurnos durante la semana, 0 veces a la semana, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, no puntúa. O sea, acá no gana ningún punto. Si el paciente tuvo 3, 4, 5, 6 o todos los días de la semana, entonces ahí sí puntúa. Esto es lo que les confunde a veces a los estudiantes de la tabla. El signo, mayor que 2. Mayor que 2 es 3. 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana, si tuvo síntomas diurnos, gana punto. Si solamente tuvo 2 veces a la semana, no. Solamente un día en la semana, no. Si no tuvo ningún día, tampoco gana puntos. Y la letra A, chicos, es la letra A de atenuante. Doutor, ¿Sí? mais de 2 vezes ou mais de 2 dias por semana? Porque pode acontecer 2 crises no mesmo dia. Sí. Entonces, tiene que ser veces por semana. Puede ser que el paciente tenga 3, 4 en el mismo día, ahí ya gana punto. Es veces por semana, veces por semana. Bien. Y la letra A, chicos, es la letra A de atenuantes, donde le preguntamos al paciente, ¿tuviste la necesidad de utilizar fármacos de rescate para que pase esta sintomatología, para que no empeore la sintomatología? ¿Tuviste que utilizar tu bombilla de rescate, tus fármacos de rescate? Fármaco de rescate hoy en día, chicos, es corticoides inhalados, dosis bajas con formoterol. O sea, eso es fármaco de rescate hoy en día, eso. Ya no es el salbutamol como era anterior. Entonces, ven ustedes, si el paciente te dice, sí, doctor, durante esta semana la misma cosa, tuve que utilizar mi fármaco de rescate 1 vez, 2 veces,
ninguna vez, no puntúa. O el paciente te dice, doctor, sí, tuve que utilizar 3, 4, 5 o más veces por semana, entonces ahí sí puntúa. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y van a ver ustedes que los pacientes asmáticos, ¿saben? Si los pacientes asmáticos de la clase seguramente estarán pensando que realmente funciona así. Ellos saben cuándo necesitan utilizar la bombilla y cuándo no. Ellos dicen, bueno, esta sintomatología, si yo estoy en reposo, si yo descanso, va a pasar. O ellos dicen, no, esto va a empeorar y yo necesito utilizar mi bombilla. Entonces, el paciente va a estar decidiendo cuándo utilizar su fármaco de rescate. Y así, chicos, nosotros podemos puntuar un máximo de 4 puntos, o sea, un punto para cada ítem. Si el paciente no tuvo ningún punto, si el paciente no tuvo despertares nocturnos, no tuvo limitación a la actividad física, no tuvo síntomas diurnos, o tuvo solamente 1, 2 síntomas diurnos en la semana, y no necesitó utilizar fármacos de rescate, o utilizó 1, 2 veces en la semana, no gana ningún punto, y el asma del paciente se llama asma bien controlado. Pero para que esté completa la clasificación, yo necesito saber la dosis de la medicación. Puede ser asma leve, asma moderado, asma grave, bien controlado. Otra posibilidad, chicos, es que el paciente tenga 1 a 2 puntos dentro del inicio. Si tiene 1 punto, si tiene 2 puntos, entonces nosotros decimos, perfecto, el asma del paciente está parcialmente controlado. Entonces, ahí lo catalogamos como parcialmente controlado. Y si el paciente tiene 3 o más puntos dentro del delicia, lo catalogamos como asma no controlado. Esa es la clasificación que tenemos. Doctor, Sí. tengo un ejemplo. Un paciente tuvo 2 crises diurnas na semana, Sí. utilizou fármaco de resgate 2 veces. Así mismo no puntúa, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer un caso clínico hipotético. 2 diurnos, 2 veces utilizó los atenuantes. Acá me faltarían el despertar nocturno y me faltaría también la limitación a la actividad física. Entonces 0, 0. Y supongamos que este paciente utiliza budesonida, 200 microgramos según necesidad, más formoterol. Pregunta para ustedes, ¿dentro de qué clasificación está este paciente? Entonces, este paciente tiene asma leve Bien controlado. y este asma leve está Bien controlado. bien controlado. ¿Por qué está bien controlado? Porque para que sume punto acá tendría que tener un 3. Para que sume punto acá tendría que tener un 3. Para que sume punto acá necesitaba un número 1 y acá también necesitaba un número 1. Entonces el paciente tiene 0 puntos dentro del delicia. 0 puntos dentro del delicia era bien controlado. O sea, eso es lo que tienen que tratar de buscar en los casos clínicos. Tienen que ir buscando estas características. Os 3 daria, né? Parcialmente controlado. Tiene que ser más de 2, más de 2 3. Aqui também. No es en cada uno, solamente en ese. Se fosse 3, aí sim, né? Era... Ahí ya sumaría un punto. Sí, sí. Habría que hacer otro caso clínico para ir practicando. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ahora vamos a lo siguiente. Conducta. ¿Qué hago? Entonces, supongamos, chicos, que yo tengo un paciente y este paciente te menciona que está utilizando dosis media de corticoides inhalados más formoterol cada 12 horas y el paciente, le hacemos el interrogatorio, le hacemos la anamnesia al paciente
y el paciente tiene 0 puntos dentro del delicio. El paciente estaría dentro de un asma moderado, bien controlado, porque tiene 0 puntos dentro del delicio. Mas está usando um remédio. Conducta para el paciente. ¿Cuándo yo puedo pasar de la etapa 4 a la etapa 3? Y ahí ustedes dicen, pero doctor, vos dijiste que no se utiliza eso de etapa 4, etapa 3. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo pasamos de dosis media a dosis baja de corticoides? O el paciente de por vida va a estar con corticoides en dosis media. Tem. Acuérdense que nuestro objetivo es que todos los pacientes lleguen acá. Eso es lo que nosotros buscamos. Que todos los pacientes utilicen la menor cantidad de fármacos posibles. Para poder hacer un step down, para poder descalonar, para poder bajar la medicación que recibe el paciente, mi paciente tuvo que estar bien controlado durante 3 meses. Entonces, por lo menos 3 meses el paciente tuvo que estar bien controlado. ¿Qué solemos hacer en los exámenes, chicos? En los exámenes yo les suelo poner a ustedes un caso clínico en el cual tenemos un paciente que estaría dentro de lo que antiguamente se llamaba etapa 4, pero ustedes hoy en día lo catalogan como asma moderada. Dentro del caso clínico ustedes ven un paciente que utiliza corticoides inhalados, dosis media, más formoterol cada 12 horas. Y el paciente se refiere que hace 8 semanas, el paciente está con 0 puntos dentro del delicio. El paciente le dice, doctor, esta nueva medicación que me indicaste está funcionando súper bien. Hace 8 semanas que tengo 0 puntos dentro del delicio. La pregunta del examen va a ser siempre clasificar al paciente y cuál es la conducta que hagas. ¿Qué hacemos, chicos? Continua, faz um mês. Continuamos. Siempre se 4 continúa semanas. hasta completar 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que seguir con el mismo tratamiento durante 4 semanas más. Y después de 4 semanas, ahí volvés al consultorio y ahí verificamos, ¿hace falta modificar o no hace falta modificar la medicación? Siempre funciona de esa forma. É do mesmo jeito, né? Sempre crise, medicamento, Progrediu, na verdade, né? O tratamento baixando a dose e ele continua com a dose alta, maior do que deveria ser. No soy muy bueno con el portugués. ¿Cuál es la diferencia entre progredir y regredir? É volver a etapa 3, voltar. Entonces, bueno, tengo que practicar más mi portugués. ¿Cuál va a ser la posibilidad de que mi paciente, después de pasar a esta etapa, tenga que volver a esta etapa? Sim. ¿No? Se ele já tuve a necessidade de bajar, Sí. pero se mantiene en dosis altas. Lo que sucede. Si ele teria que bajar su dose, pero no baja. Acuérdense que los corticoides, tanto si son locales o sistémicos, tienen efectos colaterales. Entonces estuvimos viendo que los corticoides inhalados pueden producir la candidiasis orofaringia, pueden producir tos, disfonía. Por eso siempre es preferible dar la menor dosis posible. Nunca damos dosis máxima durante un tiempo prolongado, a no ser que la sintomatología del paciente así lo requiera. Pero de ser posible siempre la menor cantidad posible de corticoides. Nunca seguimos con un tratamiento alto si el paciente está bien controlado. Siempre tratamos de bajar por los efectos colaterales. Tenemos que decir a ellos que tienen que volver para hacer el cambio porque es no. Sí, entonces siempre hay que explicarle al paciente. Tenemos que explicarle al paciente los posibles efectos colaterales y tenemos que explicar qué pasaría si él no retorna, cuáles son las posibles complicaciones que pueden dar. Muy importante. Qual que é o valor da dose baixa, da dose média, da dose alta, mais ou menos, só para gente? ¿Quién recuerda? Eu não lembro. Hablamos la aula pasada. 200, 400, 800, acima de 800. Bien.
O sea, para que quede fácil para ustedes, menor a 400 es dosis baja, 400 a 800 es dosis moderada y mayor a 800 es dosis alta. Menor a 200 en realidad no existe porque cada disparo que hace tiene 200 picogramos, por eso es 200 a 400. Pero nada más para que no se confundan, es mejor así, ¿no? Menor a 400, de 400 a 800 y mayor a 800. Ya marcan la respuesta. Fala. E abaixar a medicação, então, ele tem que manter a medicação que o paciente está por menos de 3 meses. E ele tem que estar funcionando no nível de controle. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Para que eu possa reduzir a medicação do paciente, ele tem que estar pontuando 0 na delícia, 0 puntos. 0 pontos no nível de controle, e tem que estar pelo menos a 3 meses usando a mesma medicação. Necesariamente necesitamos esos dos requisitos. Si el paciente no tiene 0 puntos dentro del delicia, si tiene 1 punto dentro del delicia, voy a mostrarles que la conducta cambia. Ya no es la misma conducta. Não, baixa 200 a 400. 400 a 600 é moderada. 600 a 800 O paciente é voltou a apresentar 1 ponto. No mês seguinte, depois de 3 meses, a 600. por exemplo, voltou a apresentar 1 ponto. Tem que voltar à medicação anterior ou posso manter? Bueno, vayamos al otro extremo primero y dejemos parcialmente controlado para el final porque es más confuso. Entonces, ya explicamos qué hacer cuando el paciente tiene asma bien controlado, 0 puntos dentro del delicia. Esperamos 3 meses y después de 3 meses bajamos la medicación. Supongamos que el paciente estaba dentro de esto, chicos. Supongamos que el paciente de nuevo estaba. Etapa 4 ya no se utiliza, dosis media de corticoides inhalados más formoterol de mantenimiento. Y supongamos que el paciente tiene 3 puntos dentro del delicia. ¿Dentro de qué clasificación estaría mi paciente? Entonces, con estas características, si el paciente tiene dosis media de corticoides inhalados con formoterol de mantenimiento y tiene 3 o 4 puntos dentro del delicia, el paciente está no controlado, el paciente está mal controlado. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Tenemos que esperar 3 meses? No. Entonces van a ver ustedes, paciente que tenga 3 o 4 puntos dentro del delicia, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es preguntarle al paciente cómo utiliza la medicación. No sé si ustedes conocen, creo que ya un poco vieja la serie, Doctor House. Hay un capítulo donde hay una paciente que requiere ser asmática. Doctor House por fin dijo, bueno, voy a tratar de cambiar, voy a tratar de tener empatía con los pacientes, voy a tratar de tratarle mejor a los pacientes. Llega esta paciente y le dice, doctor, mi fármaco no está funcionando, tengo asma y mi bombilla no funciona. Lo primero que le pregunta a House es, ¿y cómo utilizas tu bombilla? Pensás que soy estúpida, que soy idiota, es fácil utilizar. Mostrame, por favor. Agarra su bombilla y se pone en el cuello como un perfume. Entonces, siempre, chicos, es importante. ¿Por qué es importante preguntar? Porque muchos pacientes, yo sé que los pacientes no se van a poner en el cuello. Muchos pacientes a la hora de utilizar su bombilla, al no hacer una correcta inspiración, a la hora de disparar, van a ver ustedes que el 80% del fármaco se queda en la faringe, se queda en el paladar duro, entonces no se utiliza correctamente la medicación. Siempre es importante decirle al paciente que use una buena técnica o, de ser posible, lo mejor, el espasador, la aerocámara, mucho mejor para el paciente, porque se aprovecha mejor el fármaco, no se desperdicia nada de fármaco, nada de fármaco se desperdicia de esa cosa. Isso não se espera 3 meses para aumentar? Para aumentar. ¿Cuánto tiempo esperamos? No son 3 meses, chicos. 2 meses. 4 semanas. Doctor, ¿y por qué no antes? ¿Por qué no en la primera semana? Como estuvimos mencionando, los corticoides necesitan tiempo para poder funcionar.
Entonces le decimos al paciente, en 4 semanas quiero evaluarte de nuevo, por favor. Y, bueno, en realidad no le decís en 4 semanas quiero evaluarte de nuevo. El paciente te dice, doctor, en las últimas 4 semanas yo tuve 3 puntos dentro del delicio. Entonces, perfecto. En las últimas 4 semanas tuviste 3 puntos dentro del delicio. Estás utilizando correctamente tu ombligo. Eso significa que el fármaco que estamos utilizando no funciona. Yo necesito subir un escalón. Entonces ahí aumentamos la medicación. Cuando nosotros estamos seguros de que el paciente utiliza correctamente el fármaco, tiene 3 o más puntos dentro del delicia durante 4 semanas. Ahí hacemos un step up, aumentamos el escalón. Eso es lo ideal. Bien. Y por último, chicos, lo último. O paciente que consegue voltar até a asma leve. Sí. Frequência ele vai voltar a ser liberado já. No sabemos. No sabemos la evolución de la patología. Puede ser que nunca más evolucione hacia asma moderado. Puede ser que rápidamente vuelva a progresar hacia asma moderado. Por eso siempre tenemos que citar al paciente. Vai ser teu amigo para sempre, o paciente. Si hay neumología, van a tener pacientes. É sempre. Bueno, entonces chicos, estábamos viendo lo que viene a ser asma leve, asma moderado, asma grave, y estuvimos hablando de los niveles de control. Ahora bien, chicos, imagínense ustedes un paciente que tiene asma leve. Y acá, chicos, les voy a poner 3 caminos posibles. Si mi paciente, vamos a ponerle asma moderado, para que quede más fácil. Asma moderado. Supongamos que mi paciente utiliza corticoides inhalados, dosis baja, más formoterol cada 12 horas. Entonces el paciente está utilizando, chicos, corticoides inhalados, dosis bajas, más formoterol cada 12 horas. Mi paciente tiene asma moderado. Mi paciente tiene 0 puntos dentro del delicio. Asma bien controlada. Durante 3 meses, el paciente estuvo bien controlado. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cuál sería la conducta? ¿Cuál va a ser el nuevo esquema terapéutico de mi paciente? Doses baixas se necessário. Corticoides inhalados, dosis bajas, más formoterol, y lo que cambia acá es que solamente según necesidad, solamente cuando sea necesario. Supongamos, chicos, segunda posibilidad, mi paciente está mal controlado, no está controlado, mal controlado, durante 4 semanas, y nosotros nos cercioramos de que el paciente utiliza correctamente la medicación. Sí, realmente usa bien la medicación. ¿Qué hacemos ahora? Funciona como outra forma, Corticoides inhalados con formoterol. ¿Y cuánto va a ser la dosis acá de corticoides inhalados? Dosis moderada, de 400 a 800. Muy bien. ¿Y esto va a ser cada cuántas horas, chicos? Cada 12 horas. De mantenimiento. Ahora, chicos, supongamos que yo tengo un paciente que tiene 2 puntos dentro del delicio. Mi paciente tiene asma moderado, parcialmente controlado. Y el paciente te menciona que hace 4 semanas está así. Doctor, hace 4 semanas me diste esta nueva medicación, doctor. Estoy con mi nueva medicación para el asma. Estuviste haciendo un step down
Y con esta nueva medicación que estoy recibiendo, doctor, hace 4 semanas que tengo 2 puntos dentro del inicio. Tengo un punto dentro del inicio. La pregunta es, ¿qué hacemos? Continua. ¿Hacemos un step up o hacemos un step down? Não, continua. Continuamos. 2 meses. O sea, por lo menos durante 4 semanas más. Porque acá ven ustedes, el paciente no respondió bien, pero el paciente tampoco está demasiado grave. El paciente solamente tiene 2 puntos dentro del inicio. Entonces acá, chicos, la conducta correcta sería reevaluar al paciente en 4 semanas. En 4 semanas yo tengo que volver a reevaluar a mi paciente. Y acá solamente tengo 2 posibilidades. Después de volver a reevaluar a mi paciente, en estas 4 semanas, yo solamente tengo 2 posibilidades. Mi paciente tiene 0 puntos dentro de delicia, mi paciente tiene 1 o más puntos dentro del delicia. Saben ustedes, después de estas 4 semanas de haber esperado de que el fármaco funcione en un paciente que estaba parcialmente controlado, si el paciente tiene 0 puntos dentro del delicia, entonces decimos perfecto, está funcionando el fármaco. Demoró un poco en hacer efecto, pero está funcionando. El paciente puede volver a estar en parcialmente controlado o puede estar no controlado. Puede tener 1, 2, 3, 4, ya no nos importa. Si tiene 1 o más puntos, hacemos un step up. Subimos de nuevo la cantidad de fármacos. Eso es lo ideal. Esto es lo tedioso de ASMA, la clasificación, principalmente a los pacientes que están parcialmente moderados. Esa es la parte más tediosa, porque paciente bien controlado, en 3 meses bajamos. Paciente mal controlado, en 4 semanas, 1 mes, subimos. Paciente parcialmente controlado, 4 semanas, le decimos muy bien, vamos a esperar unas 4 semanas. Si estás asintomáticos, continuamos, porque siempre tengo que conseguir 3 meses antes de bajar. Ahí son recién 8 semanas. Y si el paciente no consiguió estar asintomático, aumentamos. Eso es lo tedioso de asma, parcialmente controlado. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Doutor, se ali, se ali fosse 0-0, né? No caso, nenhum sintoma. Aí continuar mais 4 semanas. Sí, entonces vean ustedes. Acá comenzamos a contar. Acá tuvimos 4 semanas. Le volvimos a citar al paciente 4 semanas. Recién pasaron 8 semanas. Yo no puedo hacer un step down. Yo no puedo descalonar. Entonces, si mi paciente tuvo 0 puntos, le decimos perfecto, muy bien. Necesito volver a verse en 4 semanas. Si en 4 semanas volvés a tener 0 puntos, Ahí sí. Ahora puedo descalonar, porque se cumplieron los 3 meses. Ahí sí. Pero la segunda posibilidad, chicos, es pasaron 4 semanas, le decimos al paciente muy bien, en 4 semanas te veo de nuevo, tuvo 1 o más puntos, acá aumentamos la dosis del fármaco, hacemos un step up. Eso es lo tedioso. Bien. ¿Se entiende, chicos? Então, para baixar, doutor, tem que necessariamente esperar 60 para subir 3 não meses. defeito. E para subir não necessariamente. No, para subir con 4 semanas es suficiente. 4 semanas es muy bien. Hay que subir la medicación porque no está Para funcionando. baixar, Sí o sí, antes. Bueno, chicos, sigamos. Tenemos más para ver, así que no se preocupen. Y esto es solo asma, chicos. Esta es la primera patología. Fuerza, fuerza.
Bien. De nuevo, chicos. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo utilizamos esta clasificación? Primeiro, o paciente não sabe que está doente. Paciente nuevo. No paciente nuevo para ustedes, sino que paciente que no sabe que tiene asma. Quiero saber qué tengo. Ahí usamos eso. ¿Cuándo utilizamos esta clasificación, chicos? O paciente já Paciente que diagnosticado. ya sabe que tiene asma. Entonces ahí utilizamos esta clasificación. Muy bien. Y ahora, chicos, como estuvimos hablando que el asma es una patología crónica, esta patología crónica puede tener agudizaciones. Miren ustedes, esta patología puede tener agudizaciones. Estas crisis asmáticas, como les había mencionado, chicos, son mucho más frecuentes durante la noche y generalmente los niños se van a la urgencia en este horario, de las 4 a las 6 de la mañana está lleno la urgencia de pediatría de pacientes con crisis asmáticas. Las crisis asmáticas, chicos, esto se trata en el consultorio. Não. Urgência. Esto se trata en la urgencia, chicos. Si acá no le podemos decir, bueno, vas a ir a sacar tu turno, vas a ir a formar fila, tenés que esperar que te llamen. No, acá el paciente con crisis asmática, nosotros siempre lo vamos a estar tratando en la urgencia. Y bien, el tratamiento de esta crisis asmática, yo les traje a ustedes una comparación de lo que dicen nuestras guías. Nosotros utilizamos mucho lo que viene a ser el GEMA 5.3, que es la guía española, y también utilizamos el GINA, que viene a ser la guía europea. Y Brasil, ustedes pueden ver que tiene su propia clasificación según la Sociedad Brasileña de Neumología. Y vamos a ver que son muy parecidos, muy semejantes. Paciente con crisis asmática. Lo ideal, chicos, lo ideal es que todo paciente con crisis asmática nosotros podamos realizarle eso. ¿Qué significan estas iniciales? Esto es una espirometría, chicos. Paciente que se va a la urgencia, ¿tenemos tiempo para hacer una espirometría? Não. Entonces, chicos, esto se llama pico flujo expiratorio o peak flow. Este es el pico flujo expiratorio. Muchos lo llaman como peak flow. Y esto, chicos, se hace con un aparato que se llama flujómetro. Les estuve mostrando a ustedes la semana pasada el flujómetro, chicos, que cuando no podemos llegar al diagnóstico de asma, le decimos, bueno, ¿cómo vas a llegar al diagnóstico si tenés o si no tenés asma? Por eso se llamaba variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo. Entonces, esto es el pico flujo expiratorio. Y acá de nuevo, chicos, pregunta para ustedes. ¿Cuáles eran los 3 parámetros que teníamos que tener en cuenta para saber cuánto es lo ideal para ese paciente? ¿Cuáles eran los 3 parámetros? La edad, muy bien, el sexo y la talla. Entonces, dentro de nuestro software o dentro del papelito donde viene el pico flujo expiratorio, tenemos que ver nosotros dónde coincide y cuál es lo ideal para ese paciente, cuál es lo que se considera como ideal para el paciente. Si mi paciente tiene un pico expiratorio, un flujo expiratorio, pico flujo expiratorio mayor a 70%, lo catalogamos como leve. Si su pico flujo expiratorio está entre 70 y 50%, lo catalogamos como moderado. Si está entre 50 y 35%, lo catalogamos como grave. Y si es menor a 35%, entonces lo catalogamos como de extrema gravedad. Esto también suele generar confusión, entonces esto significa mayor
a 70 y esto significa menor a 35. De ser posible, chicos, si es que tenemos la posibilidad, si es que tenemos a mano el flujómetro, nosotros vamos a clasificarlo según el resultado del flujómetro. Pero, lastimosamente, no es una realidad de todos los hospitales. Como son recursos descartables, cada paciente tiene que tener su flujómetro. Esto aumenta un poco los costos de los gastos en salud, por eso muchos hospitales públicos no tienen a disposición el flujómetro. Los sanatorios privados, sí, ellos han encontrado ustedes flujómetros para todos los pacientes.